principios de 1812, San Martín llega a Buenos Aires. San Martín había nacido en Yapeyú, en Corrientes, pero se había educado en España, había tenido toda su carrera militar en España. Incluso su bautismo de fuego fue la batalla de Bailén contra el ejército napoleónico. Terminó con una victoria por parte del ejército español. San Martín empieza a tener contacto, empieza a establecer vínculos con grupos independentistas, con sectores que querían la independencia de Latinoamérica. Entonces llega a Buenos Aires a principios de 1812 y acá también empieza a establecer vínculos con esos grupos y se conforma la Logia Lautaro. San Martín él llega, digamos, en pleno primer triunvirato y es partícipe del golpe que suplanta este primer triunvirato y coloca en el poder al segundo triunvirato. 2 años más tarde, el 17 de enero de 1814, San Martín en la posta de Yatasto tiene contacto con Belgrano, con Manuel Belgrano, quien estaba a cargo del ejército del norte. Venía sufriendo bastantes derrotas y Manuel Belgrano, que él no era, esto es importante tenerlo presente, Manuel Belgrano no era militar de carrera, era abogado y comerciante, pero se lo había mandado a hacerse cargo de ese ejército, sobre todo después de la batalla de Huaqui, de esas pérdidas enormes. Manuel Belgrano se hace cargo de ese ejército en el norte, pero se da cuenta de que había dificultades para avanzar más allá de Jujuy y de Salta, y le entrega el ejército a San Martín, que era militar de carrera, y San Martín en 1814 se hace cargo de ese ejército del norte. Lo que empieza a pensar San Martín, lo que empieza a cranear ahí, es la necesidad de buscar otra vía para llegar al virreinato de Perú. Lo que él quería no era tanto independizar, sí lo quería, digamos, también, pero cuando hablamos en términos de independizar a lo que después va a ser la República Argentina, independizar a esas provincias unidas del Río de la Plata, él está pensando más en llegar al poder español, al centro neurálgico, que es el virreinato del Perú, y para eso se va a intentar, primero lo intentaban, digamos, el ejército del norte, llegar por el Alto Perú, Jujuy, por Bolivia. Era dificultoso, las tropas tenían una fuerza impresionante, esas tropas realistas en aquella zona. Entonces San Martín decide que lo mejor, la alternativa más viable, va a ser dirigirse, juntar primero fuerzas en Mendoza, cruzar la cordillera de los Andes, que es una gesta impresionante, sin exagerar, es cruzar la cordillera de los Andes, llegar a Chile, juntar fuerzas también en Chile e ir por mar a Perú. Ya le he dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño, bien disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos sólidos para acabar también con la anarquía que reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar Lima. Ese es el camino. Convénzase usted que hasta que no estemos sobre Lima, la guerra no se acabará. Lo que no me deja dormir no es la oposición que puedan hacerme los enemigos, sino el atravesar estos inmensos montes. Llegamos así al segundo triunvirato. El segundo triunvirato va a pasar a la historia por convocar a una asamblea. Es a los meses, el segundo triunvirato estamos hablando que inició en octubre de 1812 y para enero de 1813 se convoca a una asamblea con instrucciones precisas. Todavía faltaban dos cosas muy importantes.
en términos de la construcción de un país. Por un lado, la independencia, había que declarar de una vez por todas la independencia, y por otro lado, sentar las bases de un proyecto constitucional, o sea, tener una carta magna. Se puede decir que el segundo triunvirato y la asamblea del año 13 va a ser tanto un fracaso como un éxito. Y uno ahí puede decir, pero ¿cómo? Es un fracaso y un éxito al mismo tiempo. Es un fracaso para lo que fue convocada. Fue convocada, repito, para la sanción de una constitución y para la declaración de la independencia. No hace ninguna de las dos cosas, pero va a empezar a dictaminar algunas cuestiones, va a posibilitar otras que van a sentar un precedente, y algunas medidas van a ser bastante radicales para la época. El legado de la Asamblea del año 13 va a ser la adopción de un escudo nacional, el reconocimiento de la escarapela, que en realidad es una medida del primer triunvirato, pero va a ser oficialmente reconocida. Se va a encargar una marcha patriótica a Vicente López y Planes, el famoso himno nacional argentino. Se va a empezar a celebrar el 25 de mayo como fiesta cívica, como fiesta patria. Se va a estipular la acuñación de moneda, y se van a abolir las prestaciones indígenas como la mita, la encomienda y el yanaconazgo. Se va a crear también el cargo de director supremo, y eso es quizás una de las medidas más importantes. Pero también se van a abolir los instrumentos de tortura, y si bien no estamos hablando del fin de la esclavitud, sí va a haber libertad de vientres. ¿Qué es la libertad de vientres? Que todos aquellos hijos de esclavos, por ejemplo, que nacieran después del 31 de enero de 1813 iban a ser libres. Lo más importante quizá del segundo triunvirato, sobre todo pensando en esa asamblea del año 13, son para mí 4 cuestiones. En primer lugar, se puede decir que fue un fracaso esa asamblea del año 13. ¿Y por qué un fracaso? Porque para aquello, digamos, de lo que fue convocada, que era la declaración de la independencia y la sanción de una constitución, no termina generando nada de eso. Es más, la declaración de una constitución, vamos a estar hablando de 1853, van a faltar años todavía, y la declaración de la independencia, 1816. Para ninguna de las dos cuestiones por las que había sido convocada se terminaron dando en 1813. Por lo tanto, en un primer lugar, podemos definir a esa asamblea como un fracaso. En un segundo lugar, y eso no quita lo primero tampoco, puede ser también considerada un éxito. ¿Por qué es considerada un éxito? Porque si bien no termina dándose, digamos, ni la independencia ni la declaración de una constitución, para mí la abolición de los instrumentos de tortura y la libertad de vientre son cuestiones extremadamente importantes a tener en cuenta. En tercer lugar, esta asamblea lo que hace es crea un nuevo poder ejecutivo. El poder ejecutivo va a estar concentrado en pocas manos, sobre todo en el puesto de director supremo, por lo general afín a los intereses de Buenos Aires. Es un poder unipersonal, es una sola persona el cargo de director supremo. Y por último, en cuarto lugar, me parece importante destacar de que estas provincias del interior, sobre todo la banda oriental, va con instrucciones claras, que es, si empezamos a pensar qué forma de gobierno adoptar, qué forma de gobierno elegir, tenemos que tener en mente una forma más confederal, una forma federal, donde se respete la autonomía de las provincias y no impere tanto las decisiones de Buenos Aires, quitarle un poco esa hegemonía que tiene Buenos Aires. Lo que dijimos en el punto número 3, que es la creación de este puesto, de este cargo de director supremo, termina generando esas asperezas, y va a empezar, si bien ya existía antes, con las tensiones entre la Junta Grande, la incorporación de los integrantes o no incorporación. Acá se puede ver ya para 1813, se reconfiguran nuevamente estas tensiones entre el interior, entre los deseos del litoral, entre los deseos de la banda oriental y Buenos Aires. Tenemos que hablar ahora, volver quizá al contexto internacional. Siempre es necesario hacer alusión al contexto internacional, no reducir la cuestión meramente a lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en el viejo virreinato del Río de la Plata, sino ver siempre lo que está pasando, también pensando del otro lado del océano, ¿no? En España,
en Gran Bretaña, en Francia. Nosotros, hagamos memoria, vimos 1805, batalla de Trafalgar. En ese momento, 1805, España y Francia aliadas son derrotadas por Gran Bretaña. 1805. Eso es algo que posibilitaría 1806 y 1807 las invasiones inglesas. Eso ya lo mencionamos. Si seguimos avanzando en el tiempo, tenemos que para 1808, quienes habían sido aliadas, España y Francia, Napoleón decide invadir la península ibérica. Primero empieza con Portugal, prosigue con España. Entonces hay claramente una ruptura de relaciones entre España y Francia. Eso 1808. Vimos todo el proceso revolucionario y ahora volvemos a la península ibérica. 1812 hay una constitución liberal por parte de los españoles que son afines a estas ideas de tono republicano que habían instaurado la Revolución Francesa años atrás. Cuando uno piensa en esta constitución republicana, esta constitución liberal española de 1812, está pensando en la famosa frase "Viva la Pepa". Algunos historiadores dicen que es falso eso, pero otros historiadores afirman de que realmente la gente estaba muy contenta con la declaración de la Constitución y que salían a las calles a decir "Viva la Pepa", y ahí surge la famosa frase. A partir de 1813, 1814 y 1815 van a ser años negros para Napoleón Bonaparte. Habíamos visto que 1808, 1810 prácticamente toda Europa continental, menos Gran Bretaña, había quedado bajo el dominio de Napoleón Bonaparte, quien empezó también a amagar, a llegar más allá, llegar hasta Asia, llegar hasta Rusia. Del 13 al 15 va a empezar a sufrir una serie de reveses militares importantes. En 1813 sufre una de las principales derrotas, de las primeras, en Leipzig, 1813. De 1814 a 1815 también hay una serie de complicaciones, es tomado prisionero, se logra liberar, pero hay años que son que él también, digamos, se ve obligado a liberar a Fernando VII, quien vuelve al trono, vuelve al poder, pero 1815 es un año clave por varias cuestiones. Ya Fernando VII en el trono lo que hace es anular esa constitución de 1812, incluso coloca prisioneros a los diputados que había instaurado esa nueva constitución, esa nueva España de tono liberal. Y además en 1815 se produce el Congreso de Viena, y ahí también se termina instaurando la Santa Alianza. La Santa Alianza se da después de la batalla decisiva para el mundo europeo, donde Napoleón Bonaparte finalmente pierde la batalla de Waterloo, donde el ejército holandés sumado al de Gran Bretaña logran derrotar finalmente a Napoleón Bonaparte. Luego de eso, esta Santa Alianza lo que hace es volver todo atrás, como si no hubiese existido la Revolución Francesa y como si no hubiesen existido todos estos poderíos, esta avanzada del ejército napoleónico en Europa continental, y volver a colocar en el poder de cada una de las naciones, de cada uno de los reinos, a las viejas monarquías.